En la historia de los denominados shonens de pelea han pasado grandes obras del anime que han innovado, desarrollado y profundizado muchos temas importantes, como Dragon Ball y la importancia de los power-ups y las transformaciones, Naruto y la originalidad del protagonista, que es tener un sueño o una meta, o Fullmetal Alchemist con la dicotomía del cielo y el infierno. Muchos animes de este género han hecho cosas muy buenas y reconocidas, pero si hablamos en cuestión de mundo, son muy pocos los animes que han profundizado en cuestión de su propio mundo. Unos ni se esforzarán, otros ni lo pensarán, otros zafarán y entrarán en lo promedio, y otros lograrán algo muy bueno, como el caso de Yu Yu Hakusho y su muy buen mundo sobre los seres que habitan en el infierno, o Naruto y su muy buena explicación y detalle de las naciones ninja y las grandes 5 aldeas shinobis. Pero si tenemos que hablar del anime que colocó su mundo por encima de los demás, aquel que inició sin nada y poco a poco logró consolidar su mundo como el más grande del anime, es hablar de One Piece. Espérate, güey, ¿quieres que me cierren el canal? No, para eso. Ya de por sí tengo 2 strikes con uno me tiran el canal. El mundo de One Piece es para muchos el mejor del género shonen, ya que el mundo de One Piece es un personaje más de la obra, donde la historia solo es un medio para mostrarnos el hermoso mundo que ha creado Eiichiro Oda, donde a diferencia de otros mundos del anime de la misma demografía, donde sus mundos se quedan quietos y estáticos sin hacer nada a esperar a que solamente se mueva el protagonista, como casos como el de Dragon Ball, Bleach y Fairy Tail, el mundo de One Piece no es así. El mundo de One Piece yo lo definiría como una gran red que está entretejida en varias líneas temáticas o de varios arcos argumentales, todas conectadas al mismo mundo, donde los sucesos no pasan en una línea recta, una línea estática hacia una meta fija. Aquí no, aquí pueden haber varios finales alternativos. En lo que Luffy y sus amigos están haciendo una gran fiesta en una isla, en otro lado está Shanks peleando con Barba Blanca, Barba Negra peleando contra Ace para evitar su ascenso, el gobierno mundial planeando la Riviera, donde el mundo de One Piece está vivo, respira, se mueve como una entidad propia y misma, donde todo esto se puede definir en 3 aspectos principales: construcción, desarrollo e historia. La construcción del mundo de One Piece inicia desde los primeros capítulos, donde Koby nos relata sobre la Red Line y la Grand Line, donde desde ahí Eiichiro Oda inicia dándole al espectador las bases de su propio mundo, al dar a conocer la existencia de la Grand Line y la Red Line. Ya desde ahí Oda establece las líneas paralelas de su propio mundo, que se encargan de establecer las divisiones de los mares, territorios en islas, donde al ser un mundo sumergido en el agua, dista de un plano muy grande para poder crear una gran variedad de islas, civilizaciones, animales, especies, países, etc. Todo lo que se le ocurra a Eiichiro Oda, él lo puede hacer, donde con la ayuda de su narrador, nos ayuda a entender el panorama que nos presentan en cada sitio y situación, una explicación clara, corta y sencilla, donde a medida vayamos avanzando en su historia, más pistas nos dará Oda para que en el futuro se pueda explicar o aclarar un suceso muy importante, como la llegada a la isla Gyojin, la ciudad de Water 7, Thriller Park, la isla del cielo, donde Oda nos va contando estos lugares y luego nos va mostrando primero el ambiente del lugar, el cómo viven las personas, el cómo habitan en sus islas, las diferentes razas y especies y animales y frutas, donde Oda nos muestra primeramente la historia central del arco, en el cual nos situaremos primero
pero secundariamente nos dará información y pequeños detalles que se desenlazarían más adelante en sus historias posteriores, a las cuales nos encontramos originalmente. Ejemplo de esto sería el final de Water 7, donde Ace lucha contra Barba Negra y queda en una tensión de qué pudo pasar, para luego como espectadores olvidarnos de eso para centrarnos enteramente al siguiente arco de turno, como es Thriller Bark, donde incluso en el final de Thriller Bark vemos que el papel de Luffy de su hermano se empieza a quemar, y luego vamos a la isla de Shabondi, donde pasamos a Amazon Lily, donde ahí nos dicen sobre la captura de Ace y su ejecución, lo cual desenlazaría los sucesos de Impel Down y Marineford. Y como este hay muchísimos ejemplos en la construcción del ambiente de su mundo en cada isla posteriormente, y como al mismo tiempo en la construcción de la isla va dejando un misterio, una pista de lo que va a pasar o lo que está por venir. Así es como funciona la construcción del mundo de One Piece. Iniciamos en un lugar, Oda nos muestra cómo vive la gente, cómo habitan en ese sitio, todo lo que rodea las diferentes razas, civilizaciones, islas, frutas, animales. Todo nos lo muestran en el principio, pero al mismo tiempo va dejando una pista para construir todavía más su mundo. ¿Quiénes son los Ichibukais? ¿Quiénes son los Tritones? ¿Quiénes son los 4 Yonkous? ¿Quién es la civilización antigua? ¿Quiénes son los gigantes? Así va haciendo Oda, va mostrando algo, lo detalla, lo explica, lo expande para luego utilizarlo más adelante con las pistas que nos dio anteriormente en otro arco. Así es como construye Oda su mundo, con ambiente y misterio. Así es como Oda construye One Piece. El desarrollo del mundo de One Piece se podría definir como directo e indirecto, donde Oda, a medida nos presenta cada arco, va colocando una pista de lo que está por venir, utilizando una pequeña herramienta del propio arco para que en el futuro se pueda utilizar de la misma forma, pero ya más profundamente, donde el desarrollo de One Piece se puede explicar en dos aspectos: simbolismos y detalle, donde Oda pone un detalle significativo a su obra en cada momento de su historia después de terminar determinado arco, pero que al mismo tiempo en el transcurso del arco va dejando un simbolismo para utilizarlo más adelante. La importancia de las Smile, la incorporación del Haki, la existencia de los revolucionarios, la voluntad de Dee, donde Oda nos va dejando un simbolismo en cada momento para futuros arcos e historias posteriores. Ejemplo de esto sería la aparición del Haki, que al ser utilizado por primera vez en el capítulo 4, nosotros como espectadores no sabemos sobre la existencia del Haki y su importancia para la historia, pero después Oda es capaz de presentarlo de una manera tan natural y fluida en la saga de Shabondi, donde luego nos explican los tipos de Haki y su función en cada uno de estos después de Marineford, donde Oda presenta un simbolismo en cada cierto arco para luego explicarlo e introducirlo más a detalle. Primero muestra el simbolismo, lo deja sin que nosotros nos demos cuenta al principio para que más adelante sea presentado y sea explicado y detallado. Hay una correlación entre simbolismo y detalle. Esto es muy natural a la hora de explicar cada situación y momento en determinada historia de One Piece. La incorporación de las Smiles, la incorporación de los Ichibukais, la presentación de los Yonkous, la presentación de los revolucionarios, quién fue Gold Roger. Todo esto se lleva a cabo con un proceso de planeación anticipado, donde Oda sabe muy bien dónde colocar estos pequeños simbolismos para luego desarrollarlos y darles detalle y una estructuración más profunda. El proceso de Oda para desarrollar su mundo inicia así: muestra un detalle, lo presenta y da la explicación de que ya habíamos visto anteriormente, y luego nos lo expande y detalla y explica, y luego los Mugiwaras lo incorporan a su historia. Así es como Oda desarrolla su mundo. Primero te muestra la piedra para que después mires la montaña, donde Oda no deja nada al azar, sino que todo lo detalla al tal grado
que es inimaginable la imaginación que tiene este mangaka, donde nos explica cómo funciona cada isla, cómo se mueve, cómo es su ambiente, cómo es su gente, su comida, sus herramientas, su forma de vida, cada aspecto importante para adaptar a su obra de detalles y hermosos simbolismos, como la construcción y el detalle de Water 7, la hermosa construcción de Shabondi, la explicación de cómo es Skypiea y la isla Gyojin, donde Oda, en cuestión de ambiente e historia, trata de ser lo más específico y detallista a la hora de crear estos escenarios, desde la construcción y presentación de Marineford, desde la incorporación de la Riviera, desde la importancia de los Poneglyph, desde la mención del propio Wano, desde la mención de las Smiles, desde la existencia del propio One Piece. Oda demuestra una estructuración de detalle y simbolismos en toda su obra, porque Eiichiro Oda ama su propia obra, ama One Piece. La historia de One Piece es la forma por la cual Oda nos relata desde el punto de vista de Luffy y los personajes y el narrador los sucesos en la historia de One Piece y todo su mundo al mismo tiempo. ¿Qué tenemos por el momento? La construcción del mundo que se divide en ambiente y misterio. El ambiente y los escenarios donde se dan los sucesos de la historia y los misterios que engullen al mundo mismo a medida vayamos avanzando en la historia de One Piece. Y el desarrollo del mundo, que se divide en los simbolismos que rodean a la serie y los detalles parciales de la obra para futuras tramas y explicaciones del mundo de One Piece. Y en aspecto de historia, la historia se divide en dos formas, la historia directa y la historia indirecta, donde, gracias a la historia del mangaka Eiichiro Oda Sensei, a medida vayamos avanzando en las aventuras de Luffy y sus amigos en busca del One Piece, la historia es un elemento muy importante para mostrarnos toda la hermosa maravilla del mundo de One Piece, al poder ver Arabasta, Skypiea, Impel Down, Shabondi, la isla Gyojin, Amazon Lily y toda la inmensa mayoría de islas, especies, civilizaciones del gran mundo de One Piece. Y Oda fue muy inteligente al hacer a su historia en un ambiente marítimo, donde al ser la mayoría de las tierras existentes islas en el mar, se preserva la cultura y el ambiente de los habitantes y especies, y es muy fácil para Oda tener un lienzo en blanco para crear y escribir todo lo que su imaginación le es capaz, como una isla en el cielo, una isla bajo el agua, una isla mitad hielo y mitad fuego, una isla elefante, donde todo es contado y relatado desde la perspectiva de Luffy y sus amigos junto con el narrador de la historia misma, donde a medida vayamos avanzando podemos ver cómo se utiliza la historia para mostrarnos la narrativa principal del arco, donde nos presentan la isla a la que estamos llegando y nos fascinamos con la llegada a una nueva isla con nuevas aventuras, donde en la historia nos muestran los hechos sucedidos del arco, pero poco a poco van dando herramientas y pistas de lo grande que es el mundo de One Piece, donde a medida sigamos avanzando más vemos sobre el mundo, más grande se hace el árbol, más inalcanzable se hace la montaña, donde lo pequeño que se veía el gobierno, poco a poco vamos viendo su complicidad con el siglo vacío, las ejecuciones, la corrupción de los marines, la maldad de los Ichibukais, el poder de los Yonkous y el cómo va mostrando los ambientes en los que sucede cada acontecimiento es simplemente fascinante. El cómo Oda va manejando la historia directa e indirecta a medida de cada arco nos va presentando la historia y cómo al mismo tiempo nos construye y presenta y desarrolla su propio mundo, que es hermoso gracias a la buena historia que tiene y lo bien planteada que está para mostrarnos los escenarios, las civilizaciones, las islas, los países, todo gracias a la herramienta de su propia historia. Bueno, como ven, el mundo de One Piece es inmenso.
y la historia es una herramienta más para mostrarnos los sucesos de lo que estén pasando en el mundo de One Piece, y que es una herramienta muy importante para ver toda la inmensidad del mundo, las frutas del diablo, Don Flamingo, los Ichibukais, el gobierno mundial, el Gorosei, los cuatro Yokous, los revolucionarios, Barba Negra, los Mugiwara. Literal, el mundo de One Piece, gracias a su construcción desde los primeros capítulos, vimos cómo poco a poco lo fue desarrollando Eiichiro Oda, para luego, junto con la historia, mostrarnos cómo se iban desenlazando varios sucesos que anteriormente nos había colocado sin darnos cuenta, y fuimos viendo cómo poco a poco nos fue construyendo el gran mundo y la gran red que hoy en día es el mundo de One Piece, con la construcción, el desarrollo, la historia, todo gracias al ambiente, el misterio, los detalles, el simbolismo, la historia directa, indirecta, donde Eiichiro Oda se ha pasado más de 20 años tratando de escribir el mejor mundo del género shonen, donde la verdad, si Eiichiro Oda no se gana mínimo el respeto de alguien, se tiene que ganar su admiración y su amor por crear un mundo tan hermoso, vivo, único, lleno de colores, aventuras, historias, tristezas, alegrías, donde Eiichiro Oda es uno de los mejores mangakas a la hora de escritura narrativa en el mundo. Es por esto y mucho más que el mundo de One Piece es el mejor de todos.